Bueno, pues muy buenos días. Vamos con el segunda parte de este conversatorio que iniciamos la semana pasada por una revolución de las conciencias. La semana pasada vimos los primeros 5 puntos de este decálogo que da. Este día vamos a ver pues la segunda parte del punto 6 al punto 10. Los cambios que habrá que realizar en la siguiente etapa de la 4T. En primer lugar, diseñando de manera participativa y consensuada las reformas de segunda generación que dará contenido estratégico al programa de gobierno del próximo sexenio. En segundo lugar y paralelamente, construyendo la fuerza social y las alianzas políticas necesarias para ganar las elecciones que siguen, en particular la decisiva de 2024, y para operar desde la sociedad y de común acuerdo con el nuevo gobierno morenista, los cambios que darán contenido a la segunda etapa de la 4T. El programa general del próximo sexenio y la fuerza para sacarlo adelante, dos tareas prospectivas inseparables que no le tocan al gobierno saliente ni al candidato o candidata de Morena a la presidencia, sino al partido y solo al partido. La definición de la candidatura se hará por encuesta, de modo que quienes aspiren tienen que placearse y buscar apoyos desde ahora, si quieren avanzar en esta primera fase del proceso. Y el asunto despierta pasiones, porque elegir internamente a quien muy probablemente va a gobernar el país es de gran importancia. Pero obsesionarse con ello resulta frívolo y politiquero si no se encuadra en la construcción colectiva del que será su programa general de gobierno y en la organización, concientización y movilización de las fuerzas sociales y políticas necesarias para que, quien sea elegido o elegida, pueda ganar y gobernar. Además de insuficiente, apostarlo todo a que quede quien uno considera es el mejor o la mejor, es extremadamente peligroso pues conduce casi inevitablemente a la división del partido y quizá a la derrota. En política las personas importan, y mucho, pero más importan el programa con el que se comprometen al ser postulados por Morena y las fuerzas sociales que participaron en la construcción de ese programa, que votarán para que gane y que exigirán que se cumpla. Sin proyecto y base social, ya en la presidencia el mejor candidato pierde rumbo, mientras que el menos bueno estará acotado por el programa comprometido, la demandante sociedad organizada y el partido que lo postuló, de modo que tendrá que hacerlo bien. El presidente Ávila Camacho se pudo desviar del rumbo trazado por el gobierno anterior porque los gremios y fuerzas sociales organizadas que habían acompañado al presidente Lázaro Cárdenas no se lo impidieron. Vaya, ni siquiera metieron las manos. Con el gobierno de Lenín Moreno, Ecuador regresó al neoliberalismo porque el partido Alianza País, creado por su antecesor, Rafael Correa, no supo o no quiso oponerse a la restauración, y algunas fuerzas anticorreístas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador al principio apoyaron al traidor. Nunca hay plenas garantías, pero con programa, partido y sociedad organizada el riesgo de desviación es menor. Y aquí nos expone parte de lo que nos deja o nos debe de poner a pensar, a reflexionar sobre qué es lo que sigue. De definir cambios, los cambios que se necesitan hacia adelante. Y aquí la pregunta es qué cambios se necesitan. Y viene la importancia de por qué se necesita impulsar el 24 para ganarlo por mayoría. López Obrador cumplió la promesa de no hacer cambios a la Constitución en los primeros 3 años de mandato, en donde él tenía la posibilidad, con la mayoría que se tenía, de haber pasado estas reformas que el día de hoy no se han pasado, por no tenerla, porque se perdieron en el 21. Pero ver hacia dónde vamos, si realmente queremos una reforma electoral, una reforma de que energética, o sea, todas las reformas que tienen que ver con el cambio de la Constitución, estamos una mayoría, y eso nos tenemos que enfocar. Al día de hoy, dentro de lo que son los partidos políticos, empieza a ver lo de las corcholatas, que es cuestionable si estuvo bien o estuvo mal, el cambiar ese viejo sistema en donde había los tapados y al final eran, no se presumía que eran, pero no hacían una campaña por subir en las encuestas o en el posicionamiento. El día de hoy está totalmente abierta para que cada uno enseñe lo que está haciendo, pero se corre el grave riesgo de que el partido se fracture y se divida y haya gente que diga yo no voy a votar. Y ese yo no voy a votar al final le convendría a la derecha porque nuevamente Morena no tendría mayoría y no podría impulsar estas reformas que se necesitan. Para mí ese de entrada es al candidato que gane, se le tiene que pedir que vuelva a poner sobre la mesa los mismos temas de las reformas que se le negaron en este gobierno. Si no lo tienen en su plataforma política, debe de
agregarse porque es una tarea pendiente que no se pudo hacer. López Obrador no se quedó ahí, sino que siguió adelante y tiene que haber esa continuidad. Obviamente buscando una aplastadora victoria nuevamente en las elecciones para poder tener mayoría y poder llevarlas a cabo. Dice que debe de ser de manera participativa y consensuada, que es igual. El partido político tiene una razón de ser. Morena deja de ser un movimiento que lo estaba haciendo bastante bien, porque estaba saliendo a las calles, estaba concientizando a la población, pasa a ser un partido político. Se discutió si era buena idea o mala idea, pero se sabía que tenía para poder competir con los grandes capitales, ser partido político para tener ese acceso a esas prórrogas que da el INE para poder competir. Al momento de pasarse a un partido, la idea era que fuera un partido movimiento. El día de hoy muchos han dicho que no es ni partido ni es movimiento. Yo pienso que es partido, pero no un partido que esté haciendo lo que se supone debería de hacer para ser un partido de izquierda o progresista, como se quieran autonombrar la dirigencia, pero que la base de Morena es de izquierda. Entonces debería de ser de izquierda, no es un partido que esté haciendo las cosas que debería de hacer, y lo que sí definitivamente no está habiendo movilización. La poca movilización que ha habido ha sido gracias al poder y a la de convocatoria que tiene el día de hoy Andrés Manuel López Obrador. Morena como tal, si convoca una marcha, una manifestación, básicamente yo creo que veríamos lo mismo que se vio el domingo pasado en la marcha de la gente que creía estar defendiendo al INE. Consensuada igual, si el partido no hace su función, pues difícilmente va a estar consensuado. De septiembre para acá hubo cambio de dirigencia, no se ve que se estén organizando dentro del partido. Voy a hablar de lo que conocemos aquí, que es Mexicanos en el Exterior. Está un trabajo muy acotado, el que no está llegando a las mayorías, no se está buscando el llegar a las mayorías, sino el mismo grupo selecto de personas que ya han estado ahí históricamente, que han hecho muy buen trabajo, sí, pero que al partido no hacer su trabajo de concientizar a más personas y canalizarlos a estos que ya han venido trabajando, difícilmente van a poder crecer, se van a quedar en su mismo círculo. Y la función del partido debería de ser eso, acercarlos. ¿Y eso cómo se hace? Pues haciendo eventos de aquel lado, o en cada uno de los eventos que hacen virtuales o aquí en México, decir, tenemos a un grupo de protagonistas del cambio verdadero en Estados Unidos, en el cual ya están en todos estos estados, y ver cómo hacer para construir. No sacar cosas de bote pronto, utilizar esa plática con la militancia que lleva mucho tiempo. La otra cosa que maneja aquí es la fuerza social. Igual, ¿qué fuerza social puedo tener si no estamos unidos? Si cada quien está por su lado. Y no nos percatamos nosotros mismos que sinceramente no tenemos la voz de todos, porque hay muchos que quedan en el olvido. Todos los programas asistenciales, absolutamente todo lo que hay, dejan afuera a una minoría que está ahí, que nadie ha visto todavía por ellos. Habla aquí de la alianza política. Sí, pero ¿con qué partidos? Si al día de hoy no podemos, no hay que ser puritanos, se necesitan ciertos partidos, pero hay partidos que deben de desaparecer. El Verde Ecologista no es un partido bueno, es un partido que por años se ha servido. Se decía, inició como un partido familiar, hubo negocios turbios que se escondieron allá en Cancún. Entonces sabemos para lo que vienen. ¿Qué tanto conviene? No conviene, pero es necesaria tener esa alianza por cómo está estructurado el sistema político mexicano y sobre todo el electoral. Partido del PT que tiene posibilidad de crecer, mas sin embargo pasan los años y no hace nada por crecer. Igual porque él viene a cubrir cierta función. Y aquí podría ser el poner un tema sobre la mesa, la necesidad de traer esos partidos que el día de hoy ya no se hablan, Partido Comunista, Partido Socialista, que son partidos que por la misma ideología son de izquierda y son de los que tendríamos que estar buscando el impulsar y hacer que crecieran. Y ya después se habla de un programa de fuerza, que todo eso tiene que construir con el poder del pueblo. Entonces, en ese contexto vamos a platicar, Micaela. Pues referente a lo que dices sobre la división dentro del partido, yo veo eso como un gran problema. Sí lo estoy viendo y de una manera muy tangible, tanto dentro de los grupos de Morena, dentro de las mismas organizaciones, dentro de las mismas
ahora que se renovaron en los estados en México, que se renovaron las direcciones, las estructuras, yo veo una división muy fuerte. Te hablo por el estado donde me consta a mí, que es Durango. Pareciera que fue planeado, se cambiaron de silla, la sigue manejando la misma persona. Se ve el divisionismo, se ve la división y yo sí veo eso que dices tú, que mucha gente dice, pues si no es el que yo digo o el que a mí me gusta, porque se ve que se está manejando. En lo que yo he visto no es tanto que diga la gente es que porque yo quiero que sea este candidato, sino porque se ve que lo están haciendo de una manera muy sucia, digamos. Entonces mucha gente ha dicho, no, pues si lo van a manejar así, pues si no, entonces no votamos. Y de ahí toma ventaja, pues, los otros partidos, ¿no? La manera, yo no sé ahora que se están haciendo nuevas estructuras también en los municipios. Yo no sé eso acá, porque tengo entendido que Mexicanos en el Exterior se trabaja como si fuera otro estado, ¿verdad? Sí, Pero tampoco tenemos estructura, ¿verdad? así es, no la hay. No la hay. Entonces yo veo que están haciendo mucho trabajo, pero no para mexicanos en el exterior, sino dentro del estado de México, que qué bueno, ¿no? Trabajo es trabajo y se tiene que sacar alguna ventaja, pero acá en el exterior realmente no lo he visto, al menos que no lo hayan. No quiero decir que esté conectada porque he tratado de estar al pendiente, pero pues no se ha tomado en cuenta para nada a muchas personas acá. Si ha querido que se vea como un estado, se está peleando para que sea considerada la sexta circunscripción. Esto ayudaría en que al ser considerada así tendría más posibilidad de que hubiera más puestos de elección popular en el cual pudieran acceder, sobre todo las candidaturas, las afirmativas. Aumentaría un poco más el número de diputados. Pero aquí la pregunta es ¿para qué y para quién? Porque el día de hoy pues somos una comunidad organizada muy pequeña, con la cantidad enorme de mexicanos que hay. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cómo debería de estar? Yo lo expuse cuando estaba dentro de lo que era la secretaría, es decir, esta secretaría debe de tener un enlace en cada una de los estados de México, porque en todos lados hay migrantes, no de todos lados salen migrantes. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo? No se sabe. Ya pasaron más de 3 meses, no ha habido un informe de cuáles son las actividades que está haciendo la Secretaría. Debería de haberlo, claro que debería de haberlo. Hay una necesidad de por qué seguir impulsando a Morena. Y eso no lo tomo de lo que nada más crea yo, sino es de lo que ha dado resultado. Para el 2018, se nos convocó por parte del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador a que saliéramos a la calle a convencer a la gente a vencer el enemigo que era el abstencionismo. Convence a la gente que vote. Entre más personas vote, va a haber menos abstencionismo y es más difícil que hagan un fraude. Se sale y se invita a que la gente vote. Si quieres votar por PRI-PAN, pues tienen su derecho. Y es lo que tenemos que ver nosotros. Esa gente que salió el domingo enojada a querer defender algo que ellos creen que está bien, tienen todo el derecho de hacerlo. Y esos mismos gritos y esas mismas excusas que se han usado siempre de que si son acarreados, que no saben nada, también se ha usado en las manifestaciones de Morena. Y es la realidad, mucha gente sale a votar por Morena porque pues, quiere votar por Morena, pero no tiene ni la menor idea de que es Morena. Es parte de, y los acarreados siempre va a haber. Entonces, en lugar de criticarlo, ver cómo nos podemos organizar para inclusive a esa gente hacer que cambie de parecer, ¿no? En el cuestión de la reforma electoral, apenas el día de ayer, antier, salió ya, ahora sí ya ya salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, lo que tenemos que hacer es leerlo
si es que nos interesa, para poder explicar cuáles son esos cambios. Igual darnos cuenta que el día de hoy todo lo que se maneja dentro del gobierno, pero también dentro del partido, es parte de ese viejo régimen que aún no se ha ido. Y dicen, ¿cómo es posible que si ya lleva tantos años en el gobierno este individuo, las cosas no han cambiado? Nada más pónganse a pensar cuánta gente dentro de partidos políticos, dentro del gobierno, dentro de todas esas grandes empresas que siempre lucraron al amparo de un gobierno corrupto, son sindicalizados y nunca los vas a poder correr y hacen lo que quieren. Y ellos no quieren por qué cambiar, porque pues así les ha ido bien. Y los pocos que vienen hacia atrás intentando cambiar esto, pues obviamente son temporales porque le están apostando a que si no es en este sexenio, al siguiente regresan y otra vez ellos siguen lo que pasó cuando llegó el PAN. O sea, sale el PAN, lo dejan 12 años y regresa el PRI. Entonces, mucha de la gente que lleva ahí, lleva años y años, más de 20 años trabajando y no van a cambiar. Están esperando a que esto vuelva a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene. Entonces, ahí es concientizar. Por eso viene el de por una revolución de las conciencias. Tengo que hacer que esa persona cambie su manera de pensar, porque así yo también cambié, porque antes pensaba otras cosas. Para esto, pues igual, tengo que tenerlos en cuenta para diseñar un programa que no les perjudique a ellos, que cada programa que yo lance, ellos estén informados. Ahorita acaban de hacer algo y no le van a dar crédito. Los millones que va a meter el dueño de Tesla en Nuevo León, y eso sí no lo ven. ¿Cuánta gente no se va a enriquecer? E hicieron a un lado el problema del agua. Y entonces eso no lo ven, pero sí se quejan cuando están invirtiendo en el sur de México, que es un área que lo necesita bastante. Entonces, esa es parte de concientización. ¿Quién la tiene que hacer? En parte el gobierno, en parte el partido. Pero la formación política, y ahí ven intentar ser una crítica constructiva, no son esos programas que te dicen, mira, aquí te doy el folletito, vaya el folletito, ve para que digas los pros y los contras. Porque, ¿qué pasa cuando sales con eso? Cuando nada más sabes los pros y los contras, pero no sabes el contexto general, cualquier persona que medio sabe te va a dar la vuelta y te va a hacer una pregunta el que no sabes. O sea, se tiene que formar de esa manera gente, y ahí es donde de repente salen los líderes, alguien que agarre y te dice, no es que yo te contesto porque estoy bien informado. Y él se dedica a una capacitación constante, no es de un curso y ya es constantemente estar leyendo y leyendo y leyendo, y no todos tienen esa posibilidad, que igual ahí es parte del programa. ¿Qué tengo que hacer para que la gente, toda la gente, pueda tener más tiempo para poder leer, para poder divertirse, para poder educarse? El día de hoy en México la mayoría no lo tiene que trabajar de sol a sol. Se traslada 2 horas para su trabajo de ida, 2 de regreso, trabaja horas súper cansadas, llega a casa queriendo descansar y tiene que enfrentarse con todos los problemas de una familia que tiene que vivir con un salario de miseria. Entonces, todo eso no se pone a veces sobre la mesa. La poca gente que llega a tener acceso y que se puede hablar no lo ve de esa manera, y sobre todo si lo vemos en mexicanos en el exterior, muy pocos que ganan el mínimo, que trabajan 2, 3 trabajos, que tienen todas las problemáticas, se meten en lo que es la política. Y los que podemos entrar, de repente, no hacemos absolutamente nada por hablar por aquellos que no tienen voz. Sí, voy a poner el segundo, el punto 7. Morena tiene 2 años para hacer la tarea. Por una parte, consolidar desde la sociedad los cambios que están sentando las bases de la 4T, encargo que en gran medida está pendiente, pues salvo en lo electoral y en la formación política, después de 2018 el partido se pasmó. Por otra parte, formular de manera participativa el proyecto general y estratégico en que habrá de encuadrarse el programa de gobierno del candidato o candidata, construyendo al mismo tiempo las fuerzas sociales y alianzas políticas necesarias para volver a ganar la elección y operar desde abajo, y junto con el nuevo gobierno las reformas de segunda generación. Después de 2 años de parálisis en lo tocante al trabajo de organización, movilización y concientización social, la tarea parece difícil de realizar, sino imposible. Pero en realidad las condiciones son hoy mucho más favorables que antes, pues, como acostumbra, Morena acaba de hacer magia sacándose del sombrero no un conejo, sino 2,5 millones de potenciales militantes. No podemos mirar para otro lado, están ahí y son muchos, hicieron cola, a veces durante horas, para afiliarse y votar, y la gran mayoría esperan que se les convoque para algo más.
El problema que tenemos es que estos 2,5 millones de afiliados son afiliados, no militantes, pues para hacerlo no basta estar en el padrón, tener credencial y en las elecciones votar por los candidatos de Morena. Para ser militante de un partido movimiento de izquierda como Morena, hace falta militar. Y así como han marchado hasta ahora las cosas, nada garantiza que los 2,5 millones se vayan a activar como verdaderos protagonistas del cambio, ni siquiera es seguro que permanezcan en el partido una vez que su emblema, López Obrador, se regrese al rancho. Tomar los acuerdos necesarios para que los nuevos y viejos afiliados se conviertan en verdaderos militantes y Morena pueda proclamar de que tiene 2,5 millones de agremiados efectivos. Es responsabilidad mayor del Tercer Congreso. Evento decisivo en el que se encontraron los 3,000 congresistas que el 30 y 31 de julio fueron elegidos precisamente por esos 2,5 millones de potenciales militantes, afiliados a quienes quieran que no representan y cuya integración efectiva al partido deben procurar a través de sus acuerdos. Una posibilidad sería agruparlos en comités base, a los que el Instituto Nacional de Formación Política daría una capacitación básica que culminaría con un somero diagnóstico de su entorno territorial o sectorial y un plan de trabajo para incidir en él, coordinados por el Comité Ejecutivo de Morena en su estado y orientados por las secretarías con incumbencia en sus temas. Se dice fácil, pero es una tarea gigantesca. Gigantesca e insoslayable, pues si no aceptamos el desafío la historia nos juzgará. En 2006 había que darles tareas a los cientos de miles de mexicanas y mexicanos indignados por el fraude electoral, y López Obrador convocó un imposible megaplantón sobre la avenida Reforma, que fuera del Zócalo a la fuente de petróleos, y lo montamos. Pues ahí está el punto 7, el cual nos habla, ¿no?, del tiempo que tenemos, y es menos. Cuando lo pone, dice 2 años para hacer ¿qué? Para hacer esto. Nos habla de, igual, aquí lo que me gusta de él, reconoce el acarreo que hubo, reconoce el dinero que se gastó, y eso es producto, o sea, lo que dio como producto es la dirigencia que se tiene ahí en todos los estados, que eso es la parte negativa, esa es parte del viejo sistema, es como siempre se ha manejado, el poderoso compra, maneja y todo. Pero hay otra cosa que a veces no, al menos yo no lo había tomado en consideración hasta que leo estas líneas, en donde estoy seguro que muchos de esos que fueron de los 2,5 millones fue gente que realmente creía o cree en la transformación, pero que sigue siendo parte de esos colectivos, ya sea taxistas, personas que están en los tianguis, pues, vendedores ambulantes, todos ellos a los que aparentemente forzan a que asistan. O sea, son prácticas viejas, y los que quedaron obviamente arriba, pues son los que siguen intentando hacer eso porque no se han dado cuenta que sin necesidad de hacer estas trampas, estas cosas que no deben de hacerse, el poder de convocatoria que tiene Morena es de mucho más de 2,5 millones de personas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si ellos abren y se convoca a la gente y promueven esta verdadera revolución de las conciencias, difícilmente van a poder manejar y manipular ese voto que va. En una plática hace no mucho con alguien que tenía que ver con relaciones exteriores, yo hablaba de la poca participación que tenía Morena en el exterior, y dice, lo que pasa es que es un voto que no se puede medir hacia dónde se va a ir. Si nosotros peleamos por él, pues posiblemente voten por otro partido. Dije, bueno, quizás sí, pero si lo haces nada más el pedir por votar, pero si tú haces una concientización y una formación política, va a ser un voto razonado que va a ir a lo que le convenga, convenga a la mayoría de los mexicanos. O sea, no nada más es el llegar y pedir que votes, sino el decir, quiero que votes por esto. Y digo, y el día de hoy el que lo está haciendo es el PAN. Y obviamente, si tú no lo haces, los que más van a votar es el PAN. Con esto venimos a esta parte de la reforma del Plan B, en donde se está pidiendo que los votos en el exterior puedan hacerlos cualquier mexicano con cualquier identificación, que creo yo, en mi experiencia de haber vivido en Estados Unidos, no está mal, porque en Estados Unidos, para que tú te registres para votar, es cualquier identificación, cualquiera. Tú vas, presentas tu identificación y te anotan.
entonces no estaría tan mal. Recordemos que la credencial del INE y el que el INE se haya formado y todo, hay una razón el por qué es que pasó después del fraude del 88. Entonces ahí lo forma Salinas de Gortari y ese expresidente no hacía nada por el beneficio de la democracia. La muestra es cómo dejó al país cuando sale su sexenio. Entonces desde ahí ya es algo que para dudar la intención del INE. Que a través de los años se ha intentado ir cambiando y que con este plan B lo que intenta es dar un avance a seguir cambiándolo, no para que López Obrador se quede en el poder. Se ha dicho que gracias a este INE López Obrador ganó y eso es una mentira. López Obrador ganó gracias a la participación de la población, de los que salieron a votar, pero también de aquellos que son los que realizaron las elecciones, que son todos los mexicanos que salieron, abrieron las casillas, contaron los votos y llevaron los paquetes, que defendieron para que no hubiera lo que siempre había. Entonces, no es un triunfo de la institución nada más es mediadora, que es importante hasta cierto punto, sí, pero que tiene muchas prácticas viciosas y corruptas, que recordemos los fraudes que ha hecho. Para el 21, quitó varias candidaturas a Morena porque se excedieron miles de pesos en gastos, cuando no le quitaron la presidencia a Enrique Peña Nieto, que se voló la barda en todo lo que hizo para poder hacer presidente, todo el dinero que se gastó. Y ahí eso no lo revisaron y cuando encontraron lo mal que estaba, simplemente le dieron una multa, la pagó y con eso pudo gobernar el país por 6 años. Y antes de eso, el fraude del 2006, en el que a todas luces se vio, y era el mismo INE. Entonces, ahora cuando la gente dice, vengo a defender este INE porque funciona, están viendo por encima, no están viendo en verdad todos los cambios que deberán de hacerse. El pagar a empleados que no están haciendo absolutamente nada. López Obrador cuando llega al gobierno dice, vamos a reducir, pero no al personal de base. Vamos a quitar a esos mandos medios que no hacen absolutamente nada. Y a los demás los vamos a conservar. Entonces, ahí está parte de... Entonces, tenemos 2.5 millones de militantes o de personas que acudieron, pero que si se les da el trato debido, podrán formarse verdaderos militantes. Y para eso es volver a las bases. Morena, antes de ser partido político, se hablaba de esos comités, abre tu comité con tus conocidos, pero después por afinidad de cultura o de deporte, o de algún tema en específico, si eres de algún sindicato, dice, tenemos que saber, eso lo decía Paco Ignacio Taibo, ¿no? ¿De qué me sirve saber que aquí tengo a una persona que está en el sindicato de petróleos mexicanos, si es el único, entonces no puede hacer gran cosa desde donde está él, pero si sabemos dónde están todos, podemos organizarlos de manera conjunta, que es parte de lo que debería de estar haciendo la Secretaría de Mexicanos en el Exterior, hacer, este es el padrón que tenemos de toda la gente que hay en Estados Unidos, porque ya hay un padrón o un directorio en el que dices, aquí está, en dónde están distribuidos los que están el día de hoy con Morena, y de ahí empezar a ver de qué estados son, y ahí es donde debe de hacer ese puente, desde aquí de México, por ejemplo, de toda esa lista tenemos a una sola persona de Tlaxcala. Entonces esa persona de Tlaxcala en el exterior está completamente sola porque no tiene quien la apoye. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que hay que ir a Tlaxcala a buscar esos clubes de migrantes y decir, ¿dónde están? Para que me arropen a esta persona que está solita en Estados Unidos. Está sola porque no tiene la información. Entonces, habría que abrirse a eso. Hacer ese tipo de comités para poder seguir adelante. Micaela. Realmente estoy totalmente de acuerdo contigo, porque sabemos que el trabajo territorial en Estados Unidos pues se puede complicar, porque no puedes ir literalmente, es muy difícil ir puerta por puerta como en México, pero armando una estructura de la manera que tú dices, es cuestión de organizarnos y hacer las cosas así, como dices tú, buscando comités y encontrando esa gente que está acá y que es a la que se le puede ayudar. Yo escuchaba a la secretaria de Mexicanos en el Exterior que decía que ella quiere trabajar con un programa binacional, lo cual me parece muy bien porque se puede trabajar con los familiares que están en México y de esa manera contactar a los familiares que están de este lado.
pero creo que ahí está faltando solamente llevarlo un poco más a la práctica para poder encontrar esa gente y podernos conectar para hacer las relaciones y de ahí impulsarlos a votar y hacer el trabajo que se requiere de manera consciente. La falta de poder, de unidad, de trabajo colectivo, le quita fuerza a los dirigentes. Y aquí mismo lo dice Bartra en este 7º punto, en el que independientemente de quién llegue a la presidencia o quién llegue a ciertos puestos, lo que va a impulsar o a detener lo que hagan es la militancia. La Secretaría de Mexicanos en el Exterior no ha tenido fuerza porque los pocos que hay no se han organizado para impulsar, independientemente de quién está a la cabeza, el avance. No se pregunta si se llega y se critica y nunca se pregunta, oye, ¿el partido te está dando los recursos que necesitas? Porque si no te los está dando, pues a lo mejor eres incapaz, pero si no tienes los recursos, pues estás peor. Y un ejemplo de ellos es el Instituto Nacional de Formación Política. En estos 2 años que se habla de que se paraliza, el Instituto Nacional de Formación Política tenía derecho a tener el acceso a la mitad de los recursos que el partido recibía, y que es un dineral, y no se les entregó. Entonces, pero sí se le exigía, y al día de hoy se le sigue exigiendo que mejore. Entonces, no funcionaba, no porque no fueran capaces, sino porque no se les estaba dando dinero. En la administración pasada, la Secretaría de Organización encabezada por la compañera Xóchitl Zagal no tenía nómina. Una sola persona no puede hacer una labor tan importante como es la organización del partido y nunca daban una explicación de nada y al día de hoy no dan las explicaciones. La compañera Citlali Hernández en sus informes que da en Facebook, pues no es un informe es informe personal y que se le agradece porque pues por lo menos de un contexto de cómo están, pero no es un informe que dé la secretaria general del partido. No es oficial y no es completo como debería de ser, porque nadie se lo está pidiendo. Y si se lo pido nada más yo, pues me va a mandar a volar, nada más soy uno. Pero si lo pide un conjunto de personas, ahí es donde puede cambiar. Es lo mismo que se necesita hacer cuando llegue a la presidencia. ¿Quién va a ser? No me interesa quién sea el presidente. Me interesa que siga con el proyecto del programa que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente si impulsamos entre todos. No se está haciendo. Y muy pocos lo ven igual. ¿Por qué? Porque hay beneficios. Yo si soy de allá, pues somos poquitos, me va a quedar y se vio en las asambleas. Es muy fácil quedar como congresista de mexicanos en el exterior. Con un voto quedas. Había 150 lugares y los líderes de todas las comunidades podríamos haber quedado, mas sin embargo, por esa aparicia y esa pelea entre todos, se dieron en la torre para que muchos quedaran fuera. Con esto empiezas a promover ¿cómo se llama? El sectorismo. El yo no voy porque es esta persona, porque es lo otro. No vieron el bienestar de todos. Pudieron haber quedado representados todos y cada uno de los comités que hay en Estados Unidos, los cuales teníamos el informe que eran 100. Y eso que no todos son, había unos comités de una persona, pero aún así se les reconocía. El día de hoy no sé, no tenemos esa información ya. Entonces, ahí es en lo que tenemos que ver por qué votar por Morena, pero más allá, tenemos 2,5 millones de personas que podemos convencer, y este es un intento que hacemos con el Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior. Hay una dirigencia que llegó de una manera que no nos hubiera gustado, en el cual tenemos cierta responsabilidad porque no nos movilizamos por 2 años, si nos esperamos a que el partido nos lo dijera, pero el día de hoy sí tenemos una tarea. Así como en el 2006 López Obrador en el plantón dijo, vamos a construir esto, y fue preparándose primero para el 2012 llegar y tener a una persona en cada una de las casillas y lo logró hacer, pero que descuidó la otra parte donde iba a venir la guerra mediática, donde iba a entrar yo del que más me acuerdo es de Ciro, a decir ya perdió, ni salgan a votar, y después, perdón, me equivoqué, porque pues sí hubiera podido ganar. Si a eso se descuidó, pero se aprendió y se puso esa meta al siguiente. Y en el 12 tuvimos representación en la mayoría de las casillas, más aparte una lucha constante para tener a la gente, a los protagonistas del cambio verdadero en la calle, informándole a la gente. Y tuvo resultado el día de hoy. Otra vez, de esos 2 años de parálisis no se hizo nada. ¿Qué tenemos que ver? De aquí al 24 la tenemos relativamente fácil porque López Obrador, su fuerza,
Va a ser que ganemos, pero tenemos una tarea muy grande que es de aquí al 30. En el 30 va a venir la derecha que hemos visto, lo hablaba en el punto 6 la Bartra. En Ecuador hubieron grandes cambios con Rafael Correa, deja a su sucesor, su Ebrard o su Claudia o su Adán, lo deja ahí, lo traicionan y cambia porque el pueblo no hizo nada. Y hay que hablarlo porque es la única manera en que vamos a despertar la conciencia de aquella gente que sigue pensando que nada más con votar es más que suficiente. Viene la marcha del 8 de marzo, hay que salir. Viene después la otra marcha del 18 de marzo, hay que salir. Aunque sea hacer acto de presencia, a decir, aquí estoy, ese es el militar. Y si me logro informar y poderle compartir a la gente cuál es la visión de lo que queremos todos, es donde puede cambiar. E invitar a esa gente de derecha que el día de hoy le grita de cosas a López Obrador, véngase para acá y díganos qué es lo que cree usted que está mal. Y si está mal, lo vamos a cambiar. Vamos a ayudar para que cambie, porque a lo mejor y tienen razón. Hay cosas que no me gustan, ¿sí? Pero necesitamos platicar, ¿no? No, sí, estoy de acuerdo. Y fíjate que tocas un punto interesante donde dices hablar con con toda esa gente que le grita y que está tan en contra, tanto del presidente y de su forma de gobernar. A mí en lo personal, hasta me gusta platicar con gente así, porque puedes escuchar muchas veces razones muy válidas y muchas otras nada más que cosas que recogen de otras personas y es nada más repitiendo lo mismo sin tener bases, ¿no? Pero, pero es muy interesante porque de ahí es donde yo siempre digo, pues sí, qué bueno que hablemos con los que están convencidos, ¿verdad? Pero pues no, yo me enfocaría en los que no están convencidos, porque son los que queremos que sumar, hacerlos para acá. Y, se vuelven conversaciones muy interesantes, pero para eso, pues sí tiene uno que estar informado, porque si te toca a alguien que sabe poquito, pues ya no sabes ni qué contestar y te deja, te derrota ahí. Entonces es importante, pero sí, a mí me tocaba en las elecciones federales de hace 2 años, en unas reuniones cuando estábamos en pandemia, que toda esa campaña se hizo literalmente de manera virtual. Hablaba con un grupo de mujeres, nos reuníamos 2 o 3 veces por semana con diferentes grupos, se hizo toda una red de personas y una red de organización para hablar con ellas. Y eran señoras, amas de casa, y una de ellas me dice, bueno, tocaron varias, pero una me llamó mucho la atención, que apenas se conectó y me dice, pues aquí estoy, a ver si me convencen. Convénceme, dice, porque yo soy panista y yo toda mi vida he sido panista y voy a votar por el PAN, pero a ver, convéncenme, a ver si es cierto. O sea, ya desde que llegó de una manera, a la defensiva y como a ver si es cierto, ¿no? A ver qué traen, a ver qué todo. Y le dije, bueno, vamos a platicar, ¿no? Y conforme se fue platicando, me llamaba la atención que cada reunión se volvía a conectar. O sea, muy enojada, muy todo, pero se conectaba y se conectaba. Hoy en día y las elecciones pasadas que fueron, está trabajando y es morenista, porque sus argumentos y los argumentos que ella presentaba, pues no quiero decir que no eran válidos, porque yo respeto la forma de pensar de cada quien, ¿no? Y si lo piensa y si lo siente, pues hay que validarlos. Pero muchos de ellos yo siento que eran infundados y no tenían, ella realmente no tenía forma de sustentarlos porque eran cosas que ella escuchaba, pero que no estaban validados por hechos. Entonces, cuando ya tú le presentas hechos y le presentas y le dices, entonces ya se quedaba totalmente sin respuesta. Pero a veces el ego, pienso yo, era muy difícil de ganarle y no quería aceptar que estaba en lo incorrecto. Pero esa es la gente con la que a mí se me hace interesante platicar. Pero para eso pienso que necesitamos estar informados, como dices tú. Hay que leer y hay que informarnos, porque si no, pues, ¿cómo podemos dar argumentos? Y se gana mucho cuando hay un respeto, es decir, vamos a platicar primero sin gritos y primero tener en cuenta que esa persona lo que está viendo es a partir de lo que ella
ha vivido hasta ese momento, su entorno, y escuchar sus quejas, que igual muchas de las quejas de hoy sobre este gobierno, creen que ahí es donde siempre lo he dicho, creen que López Obrador en verdad es el Mesías, que llegó y que por arte de magia o por divinidad iba a cambiar todo. Entonces, el invitarlos a platicar, decir, bueno, pero ¿desde cuándo viene este problema? Ah, viene desde acá, perfecto. Ahorita, hecho lamentable lo de los soldados que mataron a 5 personas y que pues hay que seguir y pues si son culpables que se castiguen. Pero la otra, estar consciente de qué tenemos que hacer para que cambie la situación de Tamaulipas, cómo está, quién está gobernando allá, por qué está gobernando, cómo se está gobernando. O sea, también ser autocrítico, que como sociedad tenemos una responsabilidad para hacer ciertas cosas si no las hemos hecho. Y no es por decir está bien, está mal que lo hayan hecho a lo mejor de esa manera, igual no se sabe todo, pero que se castigue, pero también que se vean las cosas tal como son. Tamaulipas, cómo está la descomposición que hay, desde cuándo viene, y aunque es lamentable, afortunadamente no estamos en el sexenio de Calderón, en el que no hubieran sido 5, sino hubieran sido 50, 500, o sea, o más, ¿no? Entonces, todo en su justa medida, en todo. Pero sí escucharlos, decir, sí, asumimos esa parte de responsabilidad, al menos yo como impulsador de este cambio en México, tomo esa responsabilidad de escuchar y meditar sobre cómo le podemos dar salida a esto, investigar, y cuesta trabajo, pero no todos lo hacen. Pero, o sea, y ahí es donde se puede lograr eso, ¿no? Dar cuenta y decir, nosotros votamos no porque pensemos que va a cambiar esto, porque igual, ¿cómo va a cambiar López Obrador ciertas cosas cuando pues nadie se lo está pidiendo y él así se ha visto obligado, lo veo yo así por las circunstancias, a tener que gobernar con gente que no debería? Ahora sí los priistas, panistas hablan mal de de Bartlett, y antes lo defendían, no, él no hizo el fraude. Yo apoyo a la decisión que hizo López Obrador de ponerlo porque pues sabemos el tipo de persona que es, pero lo tengo vigilado. Estoy viendo qué hace. A él lo está poniendo aquí porque pues tiene los contactos, tiene los medios. ¿Por qué? Porque lo fue construyendo en un gobierno que era, o un régimen que no se ha ido y que ahí sigue estando. Y que la única manera en que vas a cambiar algo así, y eso no siempre funciona, es una revolución armada, donde al menos yo no apoyo, porque los que mueren son los pobres. Sí, es un cambio progresivo, pero sí se necesita la labor de la gente que esté revisando, que esté impulsando y exigiendo, y para eso tenemos que escuchar a la otra parte, ¿no? Y decirle a aquellos que defienden al PAN, al PRI, porque tienen privilegios y piensan que se les va a quitar, si se dan cuenta, López Obrador no ha afectado enormemente a la clase media. Y la clase media siempre va a ser media porque con el régimen viejo, porque los pocos ricos se enriquecen excesivamente, no van a cambiar. Con este tienes más posibilidad. Escucharlo y darle el contexto adecuado, yo pienso que así mucha gente va a tener un voto razonado. ¿Cuál es el riesgo al que corremos si seguimos con el viejo régimen? Lo que ha pasado el día de hoy, o pasaba antes, ¿no? No puedes salir a la calle porque te van a asaltar y te van a matar. ¿Quién? Pues ese chamaco que no tuvo otra más que meterse al crimen organizado, porque la misma sociedad le cerró esas puertas, que el día de hoy se las abre. Siguen criticando en la marcha hoy cuando dijeron eso de que López Obrador le dijo a las mamás que cuidaran a sus hijos. Hay gente que sí, y eso salvó 1, 2, 3 vidas, las que haya salvado. De repente dicen que matar a uno es demasiado, pero cuando salvan a uno no le dan ese mérito. Eso de darle becas a los ninis, también lo ven como muy poco. Está salvando vidas. Con eso está quitando gente que cuando venga el enfrentamiento, que tarde que temprano tendrá que llegar con el crimen organizado, va a haber muchos que no van a estar ahí, que no deberían de estar ahí porque la misma sociedad es la que los impulsó y los metió, los forzó a hacer eso. Y no lo ven de esa manera. Y hay que hacérselos ver. La siguiente parte. En el tercer Congreso habremos de elegir parte de la dirigencia y posiblemente reformar y poner al día los estatutos. Pero, por importante que esto sea, no es el principal cometido de una reiteradamente pospuesta y trascendente reunión cuya responsabilidad mayor será definir y acordar las vías para que los nuevos y los viejos militantes militen y los acarreados, oportunistas y trepadores sean eliminados,
pues si algo no les gusta a esta fauna nociva es la militancia de base. Vías que de trazarse y transitarse pueden, en el corto plazo, hacer de Morena el partido movimiento que siempre quiso ser. Y esta reactivación general es necesaria para que antes anuncie. 1. Trabajar intensamente durante los 2 años que le quedan al sexenio, en las labores de organización, concientización y movilización sectorial y territorial que se precisan para que una sociedad cada vez más crítica, exigente y propositiva, es decir, más participativa, sea la efectiva contraparte de las acciones del gobierno. En breve, mover a la reumática elefanta social como ya se mueve al exreumático elefante estatal. 2. Esto es necesario para terminar bien el sexenio, en la perspectiva del próximo. De lo que se trata es de que ese mismo trabajo de organización, concientización y movilización sirva para ir poniendo en pie la fuerza social y política que se precisa para ganar con sobrada mayoría la elección presidencial de 2024, y para acompañar al nuevo gobierno de Morena en la tarea de sacar adelante las reformas que darán contenido a la segunda etapa de la 4T. 3. Formular de manera participativa y concentrada el programa general de la segunda etapa de la 4T, en el que nuestro candidato o candidata deberá encuadrar su proyecto sexenal de gobierno. Mario Delgado, presidente del partido, habló de una comisión de programa cuya tarea, pienso, no será encerrarse y formularlo sino abrir el debate sobre la prospectiva a toda la militancia y a las organizaciones sociales, movimientos, asociaciones civiles e intelectuales afines a la 4T. Debate que deberá incluir la severa crítica y autocrítica de lo que hasta ahora hemos hecho como sociedad y como gobierno, que no todos los cuestionamientos son de derecha y sin un buen balance no puede haber una buena propuesta. Necesitamos que el programa de la segunda etapa de la 4T tenga el amplio y meditado respaldo que nace de haber colaborado en su formulación. Respaldo informado y consciente que se transformará en apoyo y exigencia cuando nuestro candidato o candidata sea presidente de la República. Si queremos sacar adelante las 2 primeras tareas y hacer de Morena un verdadero partido movimiento, con 2,5 millones de militantes para empezar, es indispensable que el tercer Congreso tome medidas para organizar en comités de base a todos los miembros del partido, viejos y nuevos. No solo para que puedan responder con eficacia a las acciones electorales y coyunturales que nos esperan, sino también y principalmente para hacer de Morena un organizador, educador y movilizador social. Hace unas semanas, en una plática en corto, López Obrador dijo que sería bueno que en todos los municipios del país, Morena convocara asambleas abiertas para que la ciudadanía planteara sus problemas, propusiera soluciones y emergieran dirigentes. Fue sugerencia, no instrucción tan así que no se ha hecho, pero a mí me pareció muy pertinente. Aunque retadora, pues como hemos visto en toda convocatoria abierta se cuelan los caciquillos, oportunistas y trepadores, además de los provocadores de la derecha. Pero quedarse en casa para que no haya alborotos no es opción, de modo que, tomándole la palabra a Andrés Manuel, formulé la siguiente propuesta. Además de prepararse para las movilizaciones electorales y coyunturales, es necesario que Morena organice una campaña permanente de vinculación, organización y movilización social, que se desarrolle tanto en lo territorial como en lo sectorial. Una campaña que movilice conforme a sus capacidades y posibilidades a todos y cada uno de los militantes y simpatizantes del partido, cada quien en su sector o región. Una campaña que partiendo de someros diagnósticos establezca objetivos particulares, metas y plazos definidos participativamente y por los propios militantes. Una campaña coordinada centralmente por la Presidencia o la Secretaría General, pero en cuya definición, operación, seguimiento y evaluación participen las dirigencias de los estados y todas las secretarías con incumbencias sectoriales. Una campaña que puede empezar planeando, organizando y realizando una o más asambleas populares abiertas en todos los municipios del país de las que surjan necesidades, demandas, propuestas y compromisos, tanto del partido como de la sociedad progresivamente organizada. Las propuestas que aquí he venido haciendo demandan una revolución de las conciencias. Y no solo de las conciencias, también de las formas de organización y movilización, primero de Morena y después de la sociedad mexicana toda. En los próximos días habrá que ganar las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Habrá que elegir por encuesta a nuestro candidato o candidata a la presidencia de la República en 2024.
pero siendo estas tareas muy importantes, no solo las más importantes. Y si es que sin un partido de verdaderos militantes, sin una sociedad organizada, concientizada y movilizada, sin un proyecto consensado para el próximo sexenio, la 4T se quedará en los cimientos que está poniendo López Obrador. Y no queremos eso. Ganarle al sistema y deshacernos del viejo régimen por la vía electoral no fue fácil. Y sin embargo lo hicimos. Lo que sigue es aún más retador, pero entre todas y todos, y echándole ganas lo conseguiremos. Pues ahí está, ese fue el punto 8, 9 y 10 de este decálogo que da. E igual, nos da la pauta, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la importancia? Vienen actos importantes, son las elecciones, Coahuila, Estado de México, la presidencia, pero hace el énfasis, lo más importante es el partido. Un partido de verdaderos militantes. Organizar comités de base. Un error que se comete, y lo están haciendo, creo yo, en mexicanos en el exterior, crear comités por crearlos. Junto a 5 personas, tú métete y no sabes ni a qué vas. Y junta 5 y 5 y 5. No se les pregunta de dónde son, no se les pregunta cuáles son sus necesidades, no se les pregunta absolutamente nada. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar un programa si no sé si lo utilizo? Algo que pasó en una asamblea que hubo en Arizona antes del 2018, ya sabiendo que se iba a llegar a la presidencia, llega el hoy gobernador de Sonora, Arturo Durazo, que era el encargado de seguridad, y había un foro para escuchar desde el punto de vista de los migrantes cuál iba a ser, cuáles eran los puntos más importantes en cuestión de seguridad. Acudimos los representantes de comités de Estados Unidos. Estamos en media plática y entra un individuo, el cual el día de hoy todavía no sé quién es, con un estudio de este tamaño, representaba alguna universidad, y se toman la foto y entregan, y se dan la vuelta y se van y dejan a la militancia a un lado. Y hay una molestia hacia este individuo, compañero del partido, en donde dice, confíen en nosotros. Yo digo, yo no confío en nadie. Estamos apoyándolos, o sea, ni en López Obrador, porque si confío, me voy a mi casa, me siento y no hago nada. Los apoyamos, pueden ser líderes algunos, pero estamos aquí para cuidar lo que están haciendo, y lo que están haciendo está mal, porque tienes aquí a un puñado de mexicanos migrantes que se han arriesgado, muchos de ellos, al salir a las calles por su situación migratoria, para llevar el mensaje de cambio, de esperanza, queriendo motivar una revolución de conciencias. No nos escuchas cuando nosotros hemos platicado con nuestros paisanos allá y sabemos cuáles son las necesidades, de dónde vienen, por qué se vienen, qué es lo que han sufrido, y tú no los tomas en cuenta, te das la vuelta y te vas. Ya, se perdió ahí, y ahí es de lo que tenemos que cambiar. Lo mismo, y mientras sigamos despreciando a algunos porque somos muy pocos, vamos a tener ese problema. El cambiar la vida de uno, el hacerle caso a una persona, puede cambiar todo, porque esa persona representa una familia, representa una necesidad, una comunidad. Y no darle ese respeto, que es lo que el día de hoy Morena no hace. Y hay que decirlo. Y lo digo ¿por qué? Porque los mismos lineamientos y la línea ideológica de Morena me pide que sea autocrítico. Dice, somos seres humanos, como seres humanos nos equivocamos. Entonces, cada que creemos que tenemos una victoria, tenemos que volverla a criticar para reforzarla, porque siempre se puede hacer mejor trabajo. No es el criticar para destruirse, decir, mira, aquí está, pero si hacen esto, es posible que lo mejor cambien. ¿Y cuál es? El hacerle caso a la comunidad de mexicanos en el exterior. Y hay que aprender del pasado. O sea, no le voy a preguntar a alguien que está desde y dice que son fundadores del partido y que llevan toda su vida, porque evidentemente algo han hecho mal porque no han avanzado. Esas personas que se presumen como fundadoras y que no han pasado de ese grupito, no han podido pasar la voz a más. Yo me sorprendí en la página de Facebook que tengo de Comité San Diego. Tengo un buen número de seguidores y que ahí no pongo nada, no sale mi cara. Pongo noticias que le interesan a la comunidad y la gente entra y opina.
Entonces, ahí es una autocrítica, decir, ¿qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal? Y el partido está haciendo algo mal. Se nos dice asambleas abiertas. Dice, ¿para qué la organización? Dice, para organizar, educar y movilizar. En el exterior, ¿qué se puede hacer? Organizar, se podría, con la ayuda de la Secretaría. Educar, esa es tarea de cada uno de nosotros. Tenemos que educarnos nosotros mismos para poder educar a los otros. Movilización en el exterior no se puede. Solos. Pero aquí viene la necesidad, y lo hablaba en uno de los puntos, Bartra, de acercarte a sindicatos, a organizaciones más grandes, en las cuales tú vayas arropado en medio de ellos para que te protejan, pero digas, yo soy de esto. Y una de las cosas que se intentaba hacer hace un tiempo era el acercamiento de la comunidad latina con la organización en Estados Unidos, el DSA, el Democratic Socialists of America, que es una organización de la cual sale Ocasio-Cortez y apoya Bernie Sanders, para intentar acercarse a ellos y salir en esas movilizaciones. Entonces, eso se podría hacer. Nosotros solo no tenemos la fuerza porque estamos muy dispersos todavía, pero son las cosas que podemos hacer. Asambleas abiertas, si ya tenemos un poquito de educación y organización, en una reunión con nuestros amigos, a lo mejor podría hacerse. E incluso no tienen que ser organizaciones, o sea, asambleas muy grandes. 2, 3, el chiste es hablar y convencemos y poco a poco se puede ir generando eso de que se vaya haciendo más grande. Aquí en el interior es algo que se hacía, ¿no? Con los fines de semana había reuniones en las calles, informaban y todo, y seguían. Lamentablemente esas personas que las hacían, como Paco Ignacio Taibo, que me agradaba lo que hacía, se meten a trabajar al gobierno y el trabajo en el gobierno es bastante exigente, ¿no? Y más con el ritmo de trabajo que puso el presidente. Pero no llegó nadie a cubrir esa parte, y el Instituto de Formación Política no se ha dedicado a hacer exactamente eso, a formar personas que salgan a las calles, a que hagan eso. Habla algo bien importante, que es una campaña de vinculación. Tengo entendido, o al menos así lo manifestó la Secretaría de Mexicanos en el Exterior, que ya lo estaba haciendo. Ojalá y pronto se vean esos resultados. Y habla un partido de verdaderos militantes. Siento, y apenas lo comenté, que es más fácil rescatar el partido que rescatar al país, pero para rescatar al país necesitamos al partido el día de hoy, porque construir una movilización está muy compleja. Qué bueno que el día de hoy ya se empiezan a tocar temas de Gramsci, que se empieza a hablar de socialismo. Pienso que son temas que tenemos que poner sobre la mesa nuevamente, volver a hacer que vuelvan a aparecer esos partidos en la escena nacional, los partidos socialistas, comunistas, porque sabemos que no queremos ser capitalistas. ¿Por qué? Porque el capitalismo es la explotación del ser humano. Y nadie de izquierda podría decir que quiere apoyar este régimen. Dussel lo escribe, y donde dice, tenemos que utilizar el capitalismo de una manera inteligente para salir de él. Estamos sumergidos en este sistema y lo tenemos que aprovechar, hacer la explotación del hombre, la explotación de recursos naturales, pero de una manera inteligente para que sea a corto plazo y para salir adelante. Y ahí tendríamos el ejemplo, quizás habría que estudiarse, de China. Todo lo que hizo, toda la violación de derechos humanos, todo lo que pasó, para aprender de esos errores que cometieron, pero al final de cuentas ha salido adelante y está a punto, muy cerca, en unos cuantos años, de ser la potencia mundial, hacer a un lado a Estados Unidos. No para seguir lo mismo de violación de derechos humanos y eso, pero sí para ver cómo lo hicieron y ver cómo podemos hacerlo a la mexicana, sin violar los derechos humanos de nadie. Son los temas que creo que deberían de ponerse sobre la mesa y estarse hablando continuamente, y es de lo que esperemos en este espacio poder estar hablando de eso. Micaela. Definitivamente se necesita un trabajo, pienso yo, en conjunto. Necesitamos organizarnos más y un trabajo de equipo, porque mientras sigamos trabajando así, todos dispersos, va a ser más difícil llegar a que se puede, pero si nos ponemos todos de acuerdo y todos vamos enfocados y con la mira hacia el mismo objetivo, pues podemos lograr más cosas. Y también la gente de afuera, al ver al partido o al ver a las estructuras más unidas y más organizadas, más de acuerdo, pues se manda un mensaje más positivo a la gente.
porque luego si dicen, no, pues entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. ¿Cómo vamos a querer llamar más gente, ¿no? Para ponernos de acuerdo. Entonces sí, realmente estoy de acuerdo con todo eso. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo a realizar en equipo y ojalá y desde allá, desde las estructuras, desde los dirigentes de más alto nivel puedan verlo de esa manera y dejen de querer beneficios propios, pero más enfocarnos en beneficios colectivos y sobre todo del partido, porque si seguimos o si siguen enfocados en querer llevar a cabo aspiraciones propias, pues el partido se va a ir quedando sin futuro. Y ahorita, como dices tú, está el líder, Andrés Manuel, que mientras él esté, pues vamos a seguir, pero ¿qué va a pasar después? Si él se retira, pues mucha gente va a decir, no, ellos mismos no se ponen de acuerdo, yo me voy y Morena está en riesgo, pienso yo, desde mi punto de vista. Y un ejemplo hablando de mexicanos en el exterior, en la administración pasada hubo una intensa crítica y presión hacia esa administración encabezada por la compañera Marta, no bien informada, buscando destruir. Yo sí invitaría a la comunidad de mexicanos en el exterior a que siguieran haciendo esa crítica, esa presión hacia la Secretaría actual, hacia la administración actual, no con aras de destruir, sino con aras de impulsar hacia adelante, decir, estábamos así, hay que hacer esto. Cambiar el chip. El día de hoy yo veo mucho conformismo, el alabar a la persona sin preguntarle qué se está haciendo, cuáles son las labores. Voy a salir a convencer de qué. Y es lo que hay que informar. Yo sé a lo que salgo a convencer cuando voten por Morena. No es a convencer, voten por Mario Delgado, voten por Citlali Hernández, voten por toda esta dirigencia que tenemos el día de hoy, que salió producto de parte del viejo régimen que no hemos logrado sacar, que la oposición no tiene discurso, que en lugar de intentar crear uno, se infiltró en Morena. Y hay muchos infiltrados que con dinero llegaron al partido, a los puestos de dirigencia. Esa es una realidad, pero que la verdadera militancia de Morena, lo que hace Morena, que son los militantes, no son así. Lo mismo pienso de la gente que apoya al PRI y que apoya al PAN. Esos partidos no son las dirigencias. El partido es la gente de abajo que se identifica con una ideología que igual no va acorde. Lo que está haciendo la dirigencia de Morena no va acorde de la mayoría de los militantes, pero se utilizan a los militantes para presentarte como que ellos son. Por eso es la invitación a que se acerquen a los que son priistas, que se acerquen a los que son del Partido Acción Nacional, que platiquen con ellos, que escuchen cuáles son sus necesidades. En dado caso de que no sepan, se hacen este tipo de foros para platicar sobre ese tema y a lo mejor y tienen la razón y eso va a enriquecer. Si hubiera habido la disposición de platicar las reformas que se han presentado, y eso es una autocrítica también, porque Morena cuando fue oposición decían, votamos no porque no. Tenemos que pasar, es decir, a ver, sobre la mesa, necesitamos una reforma electoral, vamos a hablar entre todos. Si se llega a vetar esta ley, el plan B, Morena tiene la posibilidad de hacer lo que hizo el PRI y el PAN en su tiempo, establecer los mecanismos que le permitan perpetuarse en el poder. O sea, dicen que no quieren eso y eso es lo que esta ley electoral que tenemos el día de hoy puede hacer. Por eso es que tenemos los representantes del PRI, los consejeros del INE, es gente que estaba en esos partidos y que el día de hoy defienden eso. No se dan cuenta que con esto lo que se pretende es erradicarlo, que llegue gente que sea en verdad autónoma, que no esté casado con un pensamiento que vea lo mejor de todos, pero que para ello se necesita el apoyo y la presión social de los de PRI, de los del PAN, de los de Morena. Somos mexicanos y lo tendríamos que ver en mexicanos en el exterior. Cuando estamos allá necesitamos de donde sea, no me interesa, pero necesito un mexicano cerca. ¿Por qué? Porque yo solo no voy a poder. Solamente así es como esto puede cambiar. Nos falta mucho.
es agotador de repente y dan ganas como decir, pues ya, pues yo estoy bien, lo dejo, pero la realidad es que nunca vamos a estar bien mientras otra persona esté mal. Y ahí aboco a la gente del Partido Acción Nacional, se apega al catolicismo, pues que sigan a su dirigente Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera hecho él? Que defiendan lo que tiene que defenderse, pero que también se den cuenta de que hay cosas que tienen que cambiar. Y nosotros como ser esa sector de la población que no teníamos ni voz ni voto, que es por lo que yo invito a Morena. Morena, a diferencia de los otros partidos, sus asambleas, sea lo que sea, las hace con la gente. Y en el tercer congreso estuvimos un buen número de mexicanos. Y que se votó en contra de lo que la mayoría pensaba, ¿no? O lo que la mayoría quería. Pero ahí tuvimos la oportunidad de conocernos unos a otros y poder entablar ciertos vínculos para poder seguir trabajando en esto que se está construyendo el día de hoy. El PRI no lo tiene, el PAN no lo tiene, Morena sí lo tiene. Y es por lo cual yo apoyo a este movimiento de regeneración nacional, porque me da la posibilidad de tener el contacto con mucha gente que piensa igual que yo, que tenemos los mismos ideales y que el día de hoy, con esta infiltración de seres de otros lugares, podemos platicar con ellos y si no convencerlos porque no quieran, sí forzarlos a que tienen que regirse bajo ciertos lineamientos, ¿no? No robar, no mentir, no traicionar. Entonces, si quieres agregar algo, Micaela. Espero podamos dar más difusión sobre estos conversatorios en el futuro y seguir sumando. Realmente quiero ver si podemos hacer un enfoque en eso para sumar y seguir transformando conciencias. Porque como dices tú, sin mí esto no funciona y hablo en general. Perfecto, muchas gracias.